La feria, que llega a la ciudad una vez al año, se instala en el centro a inicios de agosto y se va los últimos días de noviembre para seguir su recorrido por diferentes áreas del país. Los principales atractivos son los enormes e intimidantes juegos mecánicos, montañas rusas, ruedas de la fortuna, medusas, carros chocones y una decena de atracciones más, sin contar las carpas de juegos de destreza, y algunas otras de venta de objetos, recuerdos y alimentos. Cuando era niño este lugar me llamaba especialmente la atención, disfrutaba mucho de ir con mi familia a recorrer las atracciones. Hoy en día no me resulta tan emocionante como en mi infancia, sin embargo, aún me gusta asistir con amigos o familia, pero fue precisamente de niño cuando viví una peculiar experiencia en una de las atracciones de este lugar, la casa o el laberinto de los espejos. Esta atracción consiste en entrar a un lugar de aproximadamente unos 30 metros cuadrados, el cual fue acondicionado con láminas de madera para darle forma de laberinto, pero como su nombre lo indica, cada una de las paredes de madera puestas en el lugar está cubierta por un espejo, lo que causa que fácilmente te desorientes y confundas cuando estás en el interior. Un laberinto es de por sí complicado de atravesar, ahora con el uso de espejos, es algo que pocas personas logran hacer, pues no hay como tal alguna referencia que puedas tomar de las paredes o el techo, todo es reflejante. Solamente ves tu cuerpo en diversidad de ángulos, caminando, girando, volteando a verte a ti mismo. Es una experiencia que para muchas personas puede resultar sumamente desesperante, pero en ese momento, a mí me llamaba muchísimo la atención entrar y recorrer con éxito el laberinto. Entré solo, pues mi madre y mis hermanos no se animaron a ingresar, argumentando el miedo y la fobia que estar ahí les causaría. Yo era totalmente consciente de que podía perderme ahí, pero no tenía miedo. Quería vivir la aventura por mí mismo y atravesar el laberinto. Además, no hay un peligro real como tal, pues al estar en la feria, te encuentras en un ambiente controlado, un lugar con guardias de seguridad. Fuera del laberinto están las demás atracciones, cientos de personas y los guardias de seguridad y técnicos que cada atracción contempla. Al sentirte perdido o desesperado, levantas la mano y una persona de la feria encargada del juego va por ti y te lleva hacia la salida de la atracción. En mi desafiante emoción, no pensaba pedir ayuda ni aunque me encontrara totalmente desorientado, pues tenía la convicción de terminar completamente el recorrido por mi propia cuenta, pensando en que fallaría si al final pido ayuda y tengo que ser escoltado hasta el final del juego. Entré, empecé a caminar los estrechos pasillos, a mi izquierda veía mi reflejo, lo mismo de mi lado derecho, un efecto de infinito se creaba con el encaramiento de un espejo con otro, lo cual llegaba a marear, por lo que no me detenía a contemplar detenidamente el bucle perpetuo de reflejos sobre reflejos, frente a mí, otro espejo, el cual sumaba aún más confusión visual. La única referencia que podía llegar a tener era el suelo, pero este era totalmente gris y no tenía ninguna marca, mancha o algo que se pudiera tomar como referencia y saber por qué lugar había venido y qué otro faltaba por recorrer. Caminando, encontrándome con callejones sin salida y teniendo que retornar, topando a otras personas de vez en cuando, quienes también buscaban la salida del lugar, pasé los siguientes 10 o 15 minutos, tal vez más. Perdí la noción del tiempo cuando estuve rodeado de todos los espejos. La verdad, de principio no me importaba. Pero después empecé a cansarme de la ilusión que las paredes daban, de verme a mí mismo en tantos lados, en todas las superficies del lugar. Caminé otro rato, quizás 10 minutos más, entonces me cansé y la valentía que presentaba al inicio se vio adulterada por los primeros indicios de desesperación estando en el sitio. Me costaba trabajo, pues perdería la apuesta que hice conmigo mismo, pero pensé seriamente en rendirme y en levantar la mano y que alguien del personal del lugar fuera por mí y me llevara al inicio o quizás el final del juego, y por más que quisiera lograrlo por mí mismo. La desesperación estando en ese angosto mar de reflejos se hacía cada vez mayor, por lo cual decidí rendirme. Levanté la mano y esperé a que alguien llegara por mí. Pensé que algo no iba bien, pues nadie llegaba. Pasé varios minutos con la mano alzada,
pero parecía que nadie me veía. No sé tampoco de qué manera ubicaban a las personas que querían retirarse del juego, pues no se veían cámaras o alguna especie de sistema de vigilancia. Lo cual me pareció extraño. Agité mi mano, esperando ser detectado por alguien, pero no ocurría nada y empecé a desesperarme, pues mis ganas de salir de ahí iban en aumento con el lento pasar de los minutos. Tampoco me moví, pues si permanecía en movimiento, lo más probable es que los encargados de extraer a las personas no me pudieran encontrar o fuera aún más difícil para ellos, por lo que me quedé en la misma posición. Pasó más tiempo y mi desesperación era aún mayor. Empecé a gritar por ayuda, pero aún así nadie iba por mí, o no había alguna señal de que fueran a sacarme del lugar, por lo que cansado y agobiado, me senté a esperar en el suelo. Mi desesperación fue tornándose en preocupación, pues no había rastro de nada ni de nadie. En todos los minutos en los que estuve ahí dentro, clamando por ayuda, no volví a ver personas pasar, como lo había hecho con anterioridad al entrar a la atracción. Me harté y decidí ponerme a caminar, pues al fin y al cabo, si nadie iba por mí tendría que encontrar la salida en un momento u otro. No podían simplemente dejarme en ese lugar. Mi madre y mis hermanos ya se estarían preguntando qué pasó conmigo, aunque seguramente no había pasado tanto tiempo. Mi desesperación me hacía sentir los minutos como horas. Caminando me topé con un pasillo bastante largo, el más largo de los que había recorrido de momento, lo cual pensé que sería una buena señal, pues seguramente me acercaba a una salida o por lo menos a un área que antes no había explorado, lo cual me podría sacar de ahí. Pero más temprano que tarde, empecé a notar algo extraño en el espejo, el que estaba justo enfrente de mí, al final de ese largo corredor armado de manera artificial y compuesto de espejos en su totalidad. Mi reflejo no parecía ser realmente mío, pues yo me quedé parado, inmóvil, sin hacer ruido o el más mínimo movimiento, y mi figura en el espejo parecía estar caminando. Se veía como si viniera hacia mí, con un paso firme y decidido. Me quedé sorprendido, pero pensé que podría tratarse de algo así como un efecto óptico, pues no es normal estar viendo tantos reflejos tuyos de manera simultánea por tanto tiempo, y en una de esas ocasiones, tu propia mente te podría jugar una mala pasada y hacer que veas algo que no está ahí realmente. Pensé que ese era el caso. Pero mi falsa percepción de lo que ahí ocurría pronto se desvaneció. Mi reflejo empezó a correr hacia mi dirección. Parecía que quería conseguirme. Por milésimas de segundo llegué a pensar que se trataba de alguien más, que era alguna otra persona perdida en el laberinto al igual que yo, o quizás alguien del personal encargado de la atracción. Pero ese pensamiento se esfumó antes de que pudiera realmente planteármelo de manera seria, pues la figura era exactamente igual a mí en todos los aspectos físicos. Mi cara era la suya, su ropa idéntica a la mía, el cabello, color de piel, complexión, todo, con excepción de solamente una cosa. Algo que nos hacía diferentes a mí y a eso, eran los ojos. Los ojos de ese ser eran completamente negros, no tenía pupilas o algún rasgo que no fuera la completa oscuridad dentro de las cuencas oculares. Era horrible ver cómo una versión de mí mismo corría hacia mí, quién sabe con qué extrañas intenciones. Me eché a correr en dirección contraria a ese ser. Corrí sin fijarme exactamente hacia dónde me dirigía, pues el pavor se apoderó de mí al ver a eso persiguiéndome y escuchando sus pisadas cada vez más cerca de las mías. Corrí y corrí, topándome con infinidad de espejos, hasta que en uno de esos caminos me encontré con un callejón sin salida. Un punto muerto. Entonces tendría que regresar, pero parecía ser demasiado tarde, pues segundos antes escuchaba las pisadas de mi reflejo persiguiéndome y muy cerca de mí. Cuando me detuve, observando el pasillo por donde vine y dándole la espalda al espejo que creaba el final de ese camino, poniendo atención al ruido del entorno, me di cuenta de que ya no había pisadas. No escuché nada más que las luces encendidas en el techo, produciendo una especie de vibración al estar encendidas. Un zumbido que era lo único que podía escuchar en esos inquietantes momentos, aparte de mi exasperada respiración. Caminé con timidez por el pasillo de regreso,
Me inquietaban los reflejos que aparecían por todas partes y no me daban margen para pensar que ya había pasado ese extraño encuentro, pues parecía que cualquiera de los reflejos se voltearía hacia mí y saldría de la pared de nueva cuenta, justo como sucedió momentos atrás. Cuando veía a los reflejos de reojo, los cuales se proyectaban por todas partes, podía ver cómo desobedecían mis movimientos, como algunos, a la lejanía, se movían de manera antinatural, de una forma en la que yo no me había movido, y al enfocar la mirada en esos reflejos, todo aparentaba estar normal, como si de cualquier otro espejo se tratara. De momentos, pensé o intenté pensar en que todo era parte de la atracción, que estaba diseñada de esta manera para causar choque en la persona que entrara, pero no tenía sentido, era un laberinto de espejos, no una casa de los sustos. Además, no sé de qué manera podrían crear a una réplica de mí mismo, la cual se saliera del espejo y me persiguiera. No podía ser parte de la atracción, era algo demasiado descomunal. Continué caminando por los pasillos y busqué la manera de ubicarme, intenté ubicarme, pero me resultaba imposible, la desesperación de recorrer el mismo camino una y otra vez, sin saber si realmente eran los mismos pasadizos o si eran salas diferentes, pero con la misma apariencia, empezaba a desquiciarme, por lo que decidí ir dejando rastros. Había una piedra en mi pantalón, la cual tomé de la calle solamente por su peculiar forma, era una roca en forma de triángulo, con una de las puntas algo filosas. Cabía en mi mano perfectamente, por lo que al no tener otra manera de dejar un rastro, fui rayando los espejos de los pasillos por donde pasaba, principalmente en las esquinas, pues eran los lugares más visibles. Dejaba una flecha grande, haciendo una rayadura en el espejo. La flecha indicaba hacia qué dirección no había ido y siguiendo ese patrón, tarde o temprano saldría del lugar. Continué caminando, cada vez más rápido, marcando los espejos que pensaba serían reconocibles, pero después de minutos sucedió algo demasiado extraño. Había flechas que estaba seguro de no haber hecho, pues eran más pequeñas y no eran exactamente rayaduras en los espejos, sino que directamente eran grietas, los vidrios estaban empezando a romperse, pero estoy seguro de que eso no fue causa de mis marcas, eran señales que yo no había dejado ahí. Llegado a ese punto, no me importara el regaño que pudiera existir debido a estar arruinando los espejos del salón, solamente quería salir de ahí con suma desesperación. Me daba igual romper los espejos para llamar la atención de la gente de fuera. Pero estaba más aterrado que desesperado y temía causar un ruido estruendoso y volver a toparme con ese extraño reflejo mío, el cual minutos atrás había estado persiguiéndome. Marcar los espejos no me sirvió de nada, solamente aumentó mi desesperación, pues empezaba a encontrarme con las mismas flechas que había dejado, haciéndome saber que iba en círculos y lo había estado haciendo durante quién sabe cuánto tiempo. Además de encontrar esas extrañas marcas que yo no había dejado, las grietas en los espejos, las cuales me hacían pensar que tal vez había alguien más que también buscaba desesperadamente una salida, al igual que yo. Después de pasar hacia otro de los aparentemente interminables pasillos, pude ver la figura de una persona que claramente no era yo, pero solo alcancé a ver cómo iba doblando por una de las esquinas de los corredores. Vi un talón que desapareció rápido, sin darme tiempo a distinguir alguna facción de la ropa que esa persona llevaría puesta, o mucho menos algún rasgo facial o propio del individuo. Traté de llamar su atención hablándole, llamando en voz alta y persiguiéndolo, pero no encontraba nada ni a nadie. De repente veía reflejos a la lejanía, probablemente de esa persona, pues si estaba ahí, era obvio que los vidrios iban a delatarlo, anunciando su posición desde otros ángulos, pero esto tampoco me sirvió de mucho, pues las figuras rápidamente desaparecían, dejándome igual que como empezaba la persecución o incluso algo más confundido. Todos los intentos que realizaba parecían ser inútiles, pues inevitablemente me quedaba solo y sin saber hacia dónde ir, qué dirección tomar o si los lugares en los que estaba eran nuevos, o si ya los había recorrido con anterioridad. Minutos después de esto, las luces empezaban a parpadear, lo cual fue lo que más terror causó en mí,
pues sin luz estaría totalmente atrapado, no iba a poder salir del lugar ni por casualidad. No sabía a qué se debía que ya no hubiera nadie y que pareciera estar abandonado en medio de la atracción. Me aceleré, mi corazón latía muy deprisa, mi miedo iba intensificándose y no quería quedarme a oscuras. Empecé a gritar por ayuda, teniendo la esperanza de que a la lejanía alguien pudiera escucharme. Empecé a correr en todas direcciones y dejé de tener la cautela que antes portaba, pero todo parecía ser inútil. Luego comencé a encontrarme con las flechas en los cristales, las marcas que yo mismo hice para saber por dónde ya había pasado, lo que me indicaba que seguía dando vueltas en círculos, sin avanzar, sin acercarme a la salida. Entonces sentí que ya no podía más, mi desesperación era enorme. De momentos pensaba que estaba teniendo una horrenda pesadilla, donde quedaba atrapado para siempre ahí, rodeado de espejos, en pasillos enrevesados que siempre llevan a los mismos lugares, como una especie de infierno o de castigo. Entonces todo se detuvo, mis pies pararon, hice una pausa para recuperar el aliento que había perdido debido a la desesperación de correr y sobrepensar todo. Segundos después, las luces se apagaron. Quedé totalmente a oscuras, no podía distinguir ni siquiera mis manos a escasos centímetros de distancia de mi nariz. Cuando mis ojos se empezaron a acostumbrar a la oscuridad, comencé a ver cómo mis reflejos en los cristales empezaban a moverse, independientes a la forma en la que yo me movía. Todos giraron sus cabezas, volteando a verme al unísono. Fue entonces cuando sentí de nueva cuenta como el terror escalaba por mi espina dorsal y se detonaba en el impulso de salir corriendo. Corrí de nuevo en cualquier dirección. Al ver lo poco que la oscuridad me permitía, a mis lados, podía darme cuenta que los espejos cercanos a mí no reflejaban mi figura. Estaban simplemente replicando la forma de los demás espejos y creando el infinito bucle de siempre, pero sin estar yo de por medio. Era como una ilusión óptica de algún tipo. Pero no entendía de qué manera esto era posible. Miré hacia atrás mío mientras continuaba corriendo y pude ver a decenas de reflejos de mí mismo persiguiéndome, como mi primer encuentro con este fenómeno, pero en esta ocasión multiplicado por 20 o 30. Al no ver por dónde iba, choqué con el vidrio de enfrente, caí al suelo mientras escuchaba cómo los cristales rotos caían junto conmigo. Después no recuerdo alguna otra cosa de los momentos posteriores a esto. Desperté exaltado en el hospital, abrí los ojos y la luz del techo del lugar me encandilaba. Todo era demasiado brillante y me encontraba poco lúcido. Mi madre estaba ahí, me explicó cómo habían sucedido las cosas, me dijo que me desesperé dentro del laberinto de espejos y que empecé a correr en todas direcciones hasta chocar con uno de los cristales, rompiéndolo y haciéndome perder la conciencia. Yo no entendía lo que ella me explicaba, pues era como si todo lo que sucedió no hubiera pasado en realidad, como si hubiera imaginado esa extraña y a la vez horrible experiencia, pero se sentía demasiado real y no había manera de que hubiera sido alguna alucinación o sueño mío. Me corté una parte de la cara con el vidrio contra el que choqué. La herida sanó con el pasar de las semanas, pero quedó como un recordatorio de esa extraña y horrenda experiencia. Después de lo sucedido, no me atreví a contarle a nadie lo que pasó, solamente a mi madre y mis hermanos, quienes me dijeron que a veces solemos imaginar esas cosas cuando nos desmayamos. Dijeron que probablemente imaginé todo debido a la desesperación que en esos momentos me invadía, pero yo no sabía de qué manera explicarles o darles a entender que aquello no había sido un sueño, que realmente había sucedido, pues era demasiado real como para simplemente haberlo imaginado. Estaba seguro de que me quedé por lo menos una hora en ese lugar, en completa soledad, viendo cosas que nunca había visto antes, fenómenos siniestros dentro de esos espejos. Cosas tan difíciles de explicar, que la mejor excusa es simplemente decir que fue una atribución de mi mente. Pasó el tiempo, y poco a poco me fui convenciendo de que sí, esa experiencia había sido algo que se produjo dentro de mi imaginación, sin saber de qué otra manera explicarlo, sin tener una base para pensar que me sucedió lo que me había sucedido. Así me acostumbré a mí mismo a creer que todo fue falso, un sueño solamente. Hasta 20 años después.
Una noche, estaba secando mi cabeza con una toalla después de salir de bañarme, entonces, vi de reojo el empañado espejo del cuarto de baño y descubrí que mi reflejo no estaba obedeciendo a mis movimientos. El yo del otro lado, solamente se quedaba parado, estático. Totalmente desnudo y sin siquiera tener una toalla entre sus manos como yo lo hacía en realidad. Al darme cuenta de esto, volteé rápidamente a ver qué era lo que realmente sucedía con el reflejo de ese cristal, pero al mirarlo fijamente todo era normal. El reflejo obedecía mis movimientos como en cualquier otra ocasión. Un día, quedé viendo mi propio reflejo durante horas, pues había algo en mí que me decía que lo de hace 20 años no había sido un sueño, y que, hasta ahora, volvía a comenzar a manifestarse. Vi el espejo durante mucho tiempo, solamente parpadeaba, no quitaba mis ojos de los de mi contraparte en el cristal. Conforme pasaron los minutos, fui desconociendo mi figura, mi cara se me figuraba la de otra persona, algo había ahí, lo cual era demasiado extraño para poder explicarlo, para darle un sentido lógico. Después de más de una hora de sentarme a verme a mí mismo en ese espejo y de realizar un parpadeo, mis ojos en su contraparte reflejante se tornaron totalmente negros, me asusté tanto que di un salto hacia atrás, pero después de esto, todo era igual de nueva cuenta. Pero para mí esa era la prueba de que en realidad pasaba algo del otro lado del reflejo, algo siniestro que despertó después de haberme metido a ese laberinto de espejos, después de haber comprobado esto. Trato de mirar las superficies reflejantes lo menos posible. Relato anónimo.